Buenas tardes. Vamos a comenzar la cuarta de las jornadas previstas para este curso de la 21ª edición del Foro Juan Luis Vives. Sabéis que esta jornada la vamos a dedicar a los derechos humanos y la bioética. Bueno, esta tarde me toca a mí hablar en primer lugar, pero quisiera también anunciar la presencia entre nosotros de la doctora María José de los Santos y después se incorporarán también la profesora Ágata Mato y el profesor Carlos Romeo Casabona. Bueno, yo soy profesora de la Universidad de Valencia, del Departamento de Filosofía del Derecho, y entre mis líneas de investigación querría destacar aquella por la cual he elegido la ponencia de hoy. Trabajo fundamentalmente sobre los derechos de los niños. Sabéis que la ponencia la he titulado, quizá ampliando demasiado los dos binomios que conforman el título, bioética y derechos de los niños, pero quisiera acotar un poco este título porque en el amplio mundo de la bioética me voy a dedicar únicamente a la bioética del inicio de la vida y entre los niños me interesan aquellos que son más pequeñitos, fundamentalmente aquellos que todavía no han nacido o los que tienen corta edad, y no me referiré por tanto al amplio espectro de la infancia que la Convención sobre los Derechos de los Niños fija en la edad de 18 años. Bien. A nadie se le escapa la transformación que ha sufrido el mundo en los últimos años gracias a lo que ya decididamente llamamos la revolución tecnológica y el gran desarrollo que ha experimentado la ciencia aplicada, es decir, la técnica. Creo que deberíamos atribuirla al cientificismo o al cientismo, entendido como la reducción de la ciencia a la técnica, o como ha dicho de una manera más expresiva del Barco, el sometimiento sin reservas de algo que en rigor no tendría que ser más que una de sus consecuencias o de sus derivaciones, la técnica. Así que la ciencia ha pasado de ser un medio de conocimiento a ser prácticamente el único medio de conocimiento o el medio de conocimiento por antonomasia, que a su vez se entiende que solamente tiene sentido si el conocimiento obtenido tiene una aplicación práctica, es decir, si nos resulta útil. Bueno, entiendo que esa es la mentalidad imperante y que ha sido posible, como señala el propio del Barco, por la extensión del paradigma utilitarista, un paradigma que se ha ido extendiendo a lo largo de un proceso que hunde sus raíces en los inicios de la modernidad, como ha destacado Ballesteros, y que ha ido conduciendo poco a poco a este resultado que ha estallado sobre todo en las últimas décadas. La consecuencia última de este proceso ha sido señalada por Llano, la objetivación del proceso técnico que, en lugar de liberar al hombre, ha acabado por atraparlo en su cadena objetivándolo. Lógicamente, este desarrollo tecnológico, en cuya base se encuentra también un amplio desarrollo de las ciencias experimentales, tiene consecuencias, desde luego, que son altamente positivas. Pero también entiendo que puede entrañar riesgos, que puede entrañar peligros y que a veces las consecuencias puede que no sean tan positivas. Podemos encontrarnos con consecuencias negativas. Por ejemplo, uno de los grandes problemas planteados sería la contribución de la tecnología a abrir más aún, si cabe, la brecha económica que existe entre los países del norte del planeta y los países del sur del planeta, es decir, entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo, porque este desarrollo hasta ahora pues solamente ha sido posible en los países desarrollados debido a la estructura social y económica mundial, ¿no? Pero de todas maneras no es eso en lo que me quiero centrar. Yo quiero centrarme en el terreno de la biología y de la medicina, porque me parece que es ahí donde los avances han sido más espectaculares y luego podremos comprobarlo con la intervención de la doctora de los Santos. Bueno, como señalaba Rau, el expresidente de la República Alemana, en su discurso berlinés de 13 de diciembre de 2001, decía que los nuevos conocimientos científicos y posibilidades tecnológicas nos sitúan ante cuestiones fundamentales. Y quizá la más fundamental de todas, como señalaba el propio Rau, es que por primera vez la humanidad parece capaz de alterar al ser humano en cuanto tal. Es más, parece capaz incluso de rediseñarlo genéticamente. Y es que, en efecto, las novedosas posibilidades que nos ofrece actualmente la biomedicina han traído consigo la necesidad de reflexionar desde todos los puntos de vista posible sobre situaciones que hasta hace poco pues no podíamos ni siquiera imaginar. Y esa reflexión es la que ha generado una nueva ciencia interdisciplinar en un intento de dar respuesta a los nuevos interrogantes. Y esa nueva disciplina es la bioética. La bioética le interesa el punto de vista jurídico, el punto de vista filosófico, el punto de vista científico, al menos esos tres y sus derivaciones. Bueno, de entre todas las posibilidades que nos ofrece la biomédica, la bioética, la biomedicina, son las que afectan al inicio de la vida, como os decía al principio, las que nos interesan fundamentalmente si vamos a hablar de la bioética con relación a los derechos de los niños. Y bueno, pienso que han sido dos acontecimientos que responderían a una misma lógica, que es la lógica voluntarista, la que han hecho necesaria la reflexión, por una parte, y también la fijación de límites de carácter ético y de carácter jurídico, por otra parte.
Una sería la generalización de los medios anticonceptivos artificiales y los métodos abortivos y, por otra parte, la generalización del recurso a las llamadas técnicas de reproducción asistida. En concreto, estas últimas, al posibilitar la obtención de embriones humanos fuera de su hábitat natural, que sería el seno materno, y por tanto lejos del amparo que este hábitat natural le ofrece, pues plantea al mundo de la ciencia, al mundo de la filosofía y al mundo del derecho problemas de solución bastante peliaguda, ¿no? Quizá la más interesante de ellas o la más trascendente sea la posibilidad de experimentar con embriones humanos sobrantes de la fecundación in vitro y obtenidos por otras técnicas similares, o bien con embriones que han sido ex professo creados para destinarlos a la experimentación. Bueno, la cuestión que nos interesaría ahora sería determinar si los distintos instrumentos internacionales que tenemos, la distinta normativa internacional que tenemos para proteger a los derechos de los niños, nos sirven para proteger al niño en sus primeras fases, es decir, al niño en su fase embrionaria, cuando todavía no se ha producido el nacimiento. Previamente a ello, nos quedaría pendiente la cuestión del estatuto ontológico y el estatuto jurídico del embrión. Bueno, como ha señalado Ballesteros, desde la filosofía, la cuestión central sería el carácter personal del embrión y, consecuentemente, el carácter de su dignidad, es decir, si el embrión es o no es persona. Desde el derecho, la cuestión sería determinar si el embrión es o no es sujeto titular de derechos. Pero la determinación del momento en la que aparece un nuevo individuo de la especie humana, en la que aparece un nuevo ser humano, no es, desde luego, competencia de la filosofía y tampoco es consecuencia del derecho, sino que, como ha señalado, entre otros autores, D'Agostino, es una cuestión que, sin duda, correspondería a la ciencia. Bueno, pues desde la ciencia se ha negado al embrión su carácter de miembro de la especie humana, se le ha negado también su carácter individual y se le ha negado también autonomía genética. Pero también desde la ciencia esas posturas en la actualidad han sido superadas, de tal manera que podemos concluir que el embrión, desde el momento mismo de la fecundación, es un individuo de la especie humana. Quizá luego me lleve la contraria la profesora de los Santos, no lo sé, pero entiendo que es un individuo de la especie humana. Es una unidad biológica autónoma y diferente del conjunto de células y tejidos que constituyen a la madre. En definitiva, es una unidad somática humana. Además, Bergson afirma que la posibilidad de división gemelar del embrión no es incompatible con la individualidad. Esto sería un concepto filosófico. Si luego a alguien le interesa, pues leería el testimonio que ha dejado Bergson. Luego, por otra parte, el embrión tiene lo que Suárez denomina autonomía genética desde el momento de la concepción, lo cual significa que depende de la madre, no depende, de la madre genéticamente, sino que la dependencia del embrión de la madre se da únicamente desde el punto de vista medioambiental. Entiendo, por tanto, que para la ciencia, en principio, no cabría duda alguna de que el embrión es un individuo de la especie humana desde el momento mismo de la fecundación, desde el primer instante, por lo tanto, en que aparece. El tema para la filosofía, pues, consistiría en atribuirle o negarle el carácter de persona y la dignidad que ello conllevaría. Bueno, pues tal carácter sí que se ha negado desde la filosofía, fundamentalmente desde dos grandes escuelas, desde el dualismo y desde el utilitarismo. Desde el dualismo, porque el dualismo, partiendo de la distinción entre vida biológica por una parte y vida personal, es aquella distinción que ya hacía Descartes entre res extensa y res cogitans, se llega a distinguir entre ser humano y persona, de tal manera que habría seres humanos que no son persona, que considera que no son persona. Identificarían a los seres humanos persona únicamente con aquellos seres humanos que son capaces actualmente de realizar actos de inteligencia y de voluntad, es decir, que son capaces de querer y de entender, de comprender, de pensar. Y aquellos que no lo son, pues no podrían ser considerados para el dualismo como personas. Bien, la consecuencia es que estos últimos no podrían tener la consideración de sujetos, por lo que acaban siendo considerados como meros objetos y, por tanto, quedarían a merced de aquellos seres humanos que sí que son considerados sujetos. Bueno, el embrión es obvio que no tiene capacidad actual de pensar y de querer, entonces pertenecería a esta última categoría de seres humanos que no son persona o que no se les considera personas desde el dualismo, es decir, serían simplemente res extensa o serían únicamente considerados como vida meramente biológica o un objeto. Y desde este punto de vista justificaría cualquier acto de disposición sobre ellos por parte de quienes sí que son considerados personas. Entonces, su instrumentalización, por tanto, para fines de investigación y de experimentación, desde esta perspectiva, estaría plenamente justificada.
El utilitarismo llegaría a las mismas conclusiones que el dualismo por lo que se refiere a la suerte del embrión, pero desde otros puntos de partida, fundamentalmente desde estos dos. El primero sería la negación de la personalidad a quienes actualmente carecen de la sensibilidad física para experimentar placer o para experimentar dolor. El segundo de los presupuestos de los que parte el utilitarismo, sería la necesidad de excluir a algunos por el bien de la mayoría. Es decir, para conseguir el bien o la felicidad de un gran número de personas, pues es preciso pasar por encima de los derechos de un pequeño número. En el plano jurídico, que es el tercero de los planos que decía que nos interesaba, el centro de la cuestión sería determinar desde qué momento el derecho viene a proteger la vida humana. Bueno, entiendo que solamente la identificación de los conceptos de individuo de la especie humana y persona desde el instante mismo de la fecundación, es decir, desde el instante en que aparece, de un ser, nos permitiría extender la protección universal que el derecho otorgue al considerar que es sujeto de derechos desde ese mismo momento. Y en la actualidad esta sería la postura sustentada por las llamadas filosofías personalistas, entre ellas el cristianismo. Sin embargo, en el plano del derecho también se intenta establecer diferenciaciones que justifiquen determinadas acciones que supondrían una suspensión o una negación de la protección o una protección menor. Bien, a ello respondería la creación del concepto de preembrión en el informe Warnock. Bueno, el informe Warnock es un informe emitido en el año 1984 por la Comisión de Investigación sobre Fecundación y Embriología Humana, que es una comisión presidida por la filósofa Mary Warnock y que fue encargado esta comisión por el Parlamento inglés, porque en aquel momento existía una falta absoluta de regulación en materia de técnicas de reproducción asistida y eso en el ámbito anglosajón producía una gran inquietud o una gran ansiedad social, ¿no? Se generó un debate social y el Gobierno, el Parlamento inglés, pidió que se elaborara este informe. Bien. Este informe crea el concepto de preembrión. ¿Y el preembrión qué es? Pues el preembrión sería el embrión antes de su implantación en el útero materno, que es una cosa que acontece aproximadamente en el día 14 después de la fecundación. Ese concepto de preembrión fue posteriormente heredado por el informe Palacios, que es el informe elaborado en España por la Comisión Especial de Estudio de la Fecundación in vitro y la Inseminación Artificial Humana. Y a través del informe Palacios, ese mismo concepto pasaría a la legislación española en materia de reproducción asistida, que ha sufrido varias vicisitudes. La primera ley, podemos decir que es la primera ley que regula la reproducción asistida. Es la Ley 35 de 1988. El informe Warnock era del 84, la legislación inglesa es posterior, la legislación española es pionera en ese sentido. Esa Ley 35 fue modificada por una ley del 2003 y posteriormente derogada por la ley actualmente en vigor, que es la Ley 14 de 2006, de 26 de mayo, Ley sobre técnicas de reproducción asistida humana, que a su vez ha sufrido varias modificaciones por ley del 2007 y del 2011. Bueno, hay algunos autores que se moverían en las mismas coordenadas del informe Warnock, que sin embargo no querrían entrar a debatir sobre la conveniencia o no del empleo de ese término de embrión y preembrión y prefieren seguir utilizando la noción de embrión en el momento de la preimplantación y en el momento de la posimplantación. Hablan de embrión preimplantatorio y embrión postimplantatorio. Sin embargo, recurren a otras distinciones que abocarían a las mismas consecuencias, ¿no? En el caso, por ejemplo, sería el caso en España, el caso de Juan Ramón Lacadena, que entiende que el embrión antes del día 14, que es el momento en que se produce la implantación, es vida, pero dice que no es vida humana, la cual aparecería a partir de aquel momento. Bueno, a mí me choca la posibilidad de que exista una vida que no pueda ser atribuida a ninguna especie. Entiendo desde que aparece la vida, esa vida tiene una información genética y esa información genética determina la pertenencia a una especie. Entonces, entiendo que desde mi punto de vista es incomprensible hablar de vida pero que no sea vida humana. ¿Qué tipo de vida es esa? Bueno, afirmaciones de este tipo llevarían a algunos juristas a afirmar que, como señala Romeo Casabona, hasta el momento en que concluye la anidación, no debe iniciarse la protección jurídica de la vida humana, y señala él que eso ocurriría acercándose a las observaciones de expertos en ciencias biomédicas. Bueno, esta suspensión o negación de la protección jurídica al embrión tendría su origen en planteamientos consecuentes con el dualismo y el utilitarismo del que hablábamos entonces. Desde las filosofías personalistas, sin embargo, se abogaría por la protección del embrión desde el momento mismo de la fecundación.
Pues bien, estas dos grandes familias de posturas han dejado sentir su influencia en las distintas legislaciones, tanto nacionales como internacionales, en el derecho interno y en el derecho internacional. Y han dado lugar a la aparición de tres sistemas jurídicos distintos que hemos señalado Ballesteros en lo que a la protección de los embriones se refiere o en la protección a la vida del no nacido. En primer lugar, habría que situar el sistema anglosajón, que sería el más permisivo en cuanto a la disposición con los actos de disposición con el embrión. Este sistema le niega al embrión su condición de sujeto y, por tanto, dejaría su destino a la voluntad de terceros. Ello permitiría, por una parte, la legitimación del aborto y también permitiría la experimentación con embriones. Pues esta línea fue iniciada en el año 1973 por la famosa sentencia del Tribunal Supremo norteamericano Roe versus Wade. Fue continuada esta línea de pensamiento por el informe Warnock en 1984, más recientemente por el informe Donaldson, que serían las guías de la legislación británica. Bien, el informe Donaldson es un informe que fue elaborado por un grupo de expertos para aconsejar sobre la posibilidad del empleo de las técnicas de reproducción asistida para la llamada clonación terapéutica. Bueno, la legislación española en materia de reproducción asistida se inscribiría dentro de este sistema anglosajón, encajaría perfectamente en esta línea. Ambas legislaciones, como señala el propio Romeo Casabona, se moverían en un proceloso océano de ambigüedad e indeterminación probablemente calculadas. Pero, de todas maneras, habría que decir que la legislación española en materia de reproducción asistida, a través de las distintas modificaciones que ha sufrido posteriormente, ha experimentado una aproximación hacia el sistema alemán, que es el que veremos después. Pero antes vamos a hablar del segundo de los sistemas, que se encontraría en las antípodas del sistema anglosajón, y es el sistema que Ballesteros ha denominado sistema iberoamericano, que parte de la condición personal del embrión y, por tanto, considera este sujeto de derechos. Este planteamiento sería el que ha llevado a la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica a anular, por considerarlo inconstitucional, un decreto regulador de la reproducción humana asistida en este país. Para llegar a esa conclusión, la Corte Suprema costarricense se funda sobre todo en distintas normas, pero en normas de carácter internacional y, en concreto, en el artículo 6 de la Convención de los Derechos de los Niños, que ya les anticipo que habla del derecho intrínseco de los niños a la vida. En concreto, dice esta sentencia textualmente, no existen seres humanos de distinta categoría jurídica. Todos somos personas. Y lo primero que nuestra personalidad jurídica reclama de los demás es el reconocimiento del derecho a la vida, sin la cual la personalidad no podría ejercerse. Bueno, este sistema de protección de la vida del embrión se ha visto refrendado también en la mayor parte de los códigos sudamericanos de la niñez y de la adolescencia, que realmente han creado una nueva rama del derecho en el horizonte iberoamericano, que sería el derecho de los niños o el derecho de la niñez y de la adolescencia. El tercer sistema al que me refería es el sistema alemán, que está consagrado en su Ley de Protección del Embrión de 13 de diciembre de 1990. Este sistema ocuparía una posición intermedia entre los dos sistemas que hemos visto, es decir, entre el sistema anglosajón y el sistema iberoamericano. Permite el recurso a las técnicas de reproducción asistida, pero, sin embargo, lo limita a dos supuestos, al supuesto de infertilidad y al supuesto de que exista la posibilidad de transmisión de enfermedades hereditarias. Y, por otra parte, el sistema alemán obliga a crear únicamente el número de embriones que vaya a ser implantado y prohíbe la investigación con embriones. En el caso del sistema anglosajón, en un principio no había una limitación en cuanto al número de embriones que se podían implantar, sin embargo, la ley ha ido restringiendo el número de embriones para crear únicamente aquellos, también en el caso de España, que vayan a ser implantados. Y en cuanto a la investigación con embriones, pues en el caso de Alemania no estaría permitida, en el ámbito anglosajón sí que estaría permitida. Entonces, hechas estas premisas, nos podemos plantear si los instrumentos de derecho internacional relativos a los derechos de los niños con los que contamos nos servirían o no nos servirían para proteger el derecho del niño al nacimiento o para proteger simplemente la situación jurídica del nasciturus. Esta cuestión nos remitiría a dos temas. Por una parte, el concepto mismo de niño y, por otra parte, el derecho a la vida del niño. Bien, hay tres instrumentos en el ámbito internacional que constituyen la columna vertebral de la protección internacional de los derechos de los niños. Esos instrumentos son dos declaraciones. Como saben ustedes, las declaraciones no vinculan en principio jurídicamente, con lo cual no entran en vigor y dejan de estarlo, y por tanto podemos hacer referencia a ellas. Estas declaraciones son la Declaración de Derechos de los Niños, conocida como la Declaración de Ginebra, que fue aprobada por unanimidad
por la Asamblea General de la Sociedad de Naciones en el año 1924. Es por tanto muy antigua y el contexto sociopolítico en el que se inscribe es distinto al actual. Otra sería la Declaración de los Derechos del Niño, aprobada también por unanimidad por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de noviembre del año 1959. Y el tercer instrumento, y este reviste especial importancia porque sí que obliga jurídicamente, puesto que es un tratado internacional, es la Convención sobre los Derechos de los Niños, también de 20 de noviembre, pero de 1989, aprobada por unanimidad por la Organización de las Naciones Unidas. Bueno, pues en la Declaración de las Naciones, de la Sociedad de Naciones, en la primera declaración, esta del año 24 que les decía, no se hace ninguna referencia expresa ni al concepto del niño ni a su derecho a la vida. Y la razón es muy sencilla, ¿no? Se trata de dos cuestiones que en aquel momento se consideraba, en aquel contexto sociopolítico, económico, histórico en el que fue emitida esta declaración, eran cuestiones tan obvias que hacía completamente innecesaria su mención. La declaración de 1959 optó por no definir lo que era el niño, cosa que sí que hará la Convención, como ahora veremos, y tampoco hace ninguna referencia al derecho a la vida. Lo que pasa es que en el considerando tercero de su preámbulo y en su principio número 4 queda muy clara y muy patente la protección al concebido y además es la postura que triunfó en ese momento en los debates de las comisiones para la elaboración de la declaración, a pesar de las presiones que ya algunos países empezaban a poner, puesto que se había abierto algunos resquicios en su legislación que empezaban a permitir el aborto o despenalizaban el aborto en determinados supuestos. En cuanto a la Convención de 1989, declara explícitamente el derecho del niño a la vida y además lo hace de una manera mucho más contundente a la forma en que lo hace el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Como sabéis, el artículo 3 de la Declaración de Derechos Humanos habla del derecho de todo ser humano a la vida. Pues el artículo 6 de la Convención de los Derechos añade un objetivo que me parece que es muy expresivo a la protección del derecho a la vida, porque dice que los niños lo que tienen es el derecho intrínseco a la vida, con lo cual, digamos que se pone más énfasis o se pone más radicalidad en la defensa del derecho a la vida. Ahora bien, según la definición que la propia Convención hace del niño, porque la Convención sí que optó por ofrecer un concepto de niño, niño es todo ser humano menor de 18 años, es decir, que deja el inicio de la niñez al arbitrio del intérprete. Nos dice hasta qué edad una persona, un ser humano, puede ser considerado niño, pero no nos dice desde cuándo. Bien, entiendo que es una deliberada ambigüedad que se hizo con la pretensión de permitir la ratificación de la Convención a países que se encontraban incardinados en cada uno de los tres sistemas jurídicos a los que me refería, pero no nos permite inferir la protección del concebido desde el instante de la concepción. Ello sin perjuicio de que el párrafo 9 del preámbulo, aunque no es un considerando y por tanto no es un fundamento de derecho, hace referencia al considerando de la Declaración del 59, que antes decía que sí que protege claramente la situación jurídica del no nacido. Luego, por otra parte, merecerían ser destacados la mayor parte de los códigos y de las leyes, pero fundamentalmente son códigos de la niñez y de la adolescencia iberoamericanos, porque estos sí que fijan el inicio de la niñez en el momento de la concepción del ser humano, considerándolo, por tanto, desde ese momento como sujeto de derechos. Entonces, en ello sí que entiendo que hay una extensión universal de la protección del derecho a la vida, porque reconoce a todos los individuos de la especie humana la dignidad de persona y la condición de sujetos de derecho desde el inicio mismo de su existencia, desde la fecundación. Ahora bien, las técnicas de reproducción asistida no solo plantean, como decía al principio, el triste problema del destino de los embriones humanos que no han sido utilizados para la reproducción. Existen como dos grandes familias de tipos de reproducción asistida, al menos desde el punto de vista jurídico, para entendernos. Podemos hablar de reproducción asistida desde el punto de vista jurídico, homóloga, y reproducción asistida heteróloga. La reproducción asistida homóloga sería aquella en la cual la aportación del gameto femenino y del gameto masculino para realizar la fecundación proceden de la pareja que posteriormente asumirá la paternidad-maternidad social del futuro niño. Pero existe también la heteróloga, que plantea la posibilidad de tener gametos de donante que procedan, por tanto, de una persona diferente o de personas diferentes a la que posteriormente asumirán la paternidad y la maternidad del futuro niño. Claro, ello nos sitúa ante, y esta es la reflexión que quería yo traer sobre todo esta tarde, nos sitúa ante situaciones de difícil regulación jurídica en las cuales, sea cual sea la solución que el ordenamiento interno prevea,
entiendo que en determinados casos podrían verse vulnerados algunos de los derechos de los niños, como es el derecho de los niños a los padres, a la familia y, sobre todo, a la propia identidad. Bueno, el tema suscitado es un tema muy polémico, no es un tema pacífico, ha suscitado un amplio debate en el ámbito del derecho penal y, sobre todo, en el ámbito del derecho civil, en concreto en materia de familia y de sucesiones. La legislación española ha producido situaciones de muy difícil encaje en el derecho de familia porque, como han puesto de manifiestos, entre otros, Gómez Ferrer Sapiña o García Cantero, se crea un registro paralelo e irreconciliable con el registro civil y se rompen también principios fundamentales del derecho, como puede ser el favor minoris, es decir, el interés superior del menor, las presunciones de paternidad, los límites de la matrimonialidad de los nacimientos o el principio, que se entiende porque es una cuestión de lógica, de que en principio el heredero debe de sobrevivir al causante. Bien, vamos a ver todos estos problemas. Se ha discutido mucho sobre un pretendido derecho al hijo. Yo entiendo que se puede defender un derecho a la procreación, que encontraría un amplio apoyo normativo tanto en el derecho internacional como en el derecho interno. Por ejemplo, desde el punto de vista del derecho internacional, no se habla de un derecho a la procreación, pero sí se habla del derecho a fundar una familia. Podría entenderse, por tanto, este derecho implícito. En concreto, el artículo 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos dice que los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna, por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia. En el ámbito del derecho español, la Constitución española no habla ni siquiera del derecho a fundar una familia, pero el derecho a la procreación, hay autores como Romeo Casabona que entienden que encuentra perfecto encaje en nuestra Constitución en artículos como el 18.1, que habla del derecho a la intimidad personal y familiar, el artículo 32.1, que habla del derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica, o el artículo 39.1, que establece que los poderes públicos tienen que asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia. Digo, por tanto, que no se puede defender el derecho al hijo, pero no se puede defender ese derecho en el sentido del hijo entendido como el resultado del acto procreativo, es decir, como algo que se puede tener o no se puede tener dependiendo de la voluntad o de los gustos de uno, porque ello implicaría la cosificación o la desacralización del hijo. Y no podemos olvidar que el hijo no es una cosa, el hijo no es un objeto, el hijo es alguien, es un sujeto, es un ser humano y, por tanto, no se le puede instrumentalizar. Lo que sí que resulta interesante señalar, y me parece que sobre todo en cuanto a lo que intento yo contarles esta tarde, es que podríamos entender que existe el niño a los padres y el derecho del niño a tener una familia. Bueno, este derecho es indiscutible tanto en el ámbito del derecho internacional como en el ámbito de los derechos internos, o por lo menos en el ámbito del derecho español. Entonces, no se trataría de un derecho reconocido como tal, sino que más bien se trata de una situación natural, es decir, de una situación de hecho que el derecho se limita a proteger. Entonces, podría afirmarse que el derecho del niño a los padres y a la familia de tal manera se entiende como fundamental que ha sido configurado como uno de los pilares que vertebra y que informa toda la Convención sobre los Derechos de los Niños, que, como les digo, es el instrumento que más fuerza tiene en la actualidad en cuanto a la protección de los derechos de los niños se refiere. Además, cuando por cualquier circunstancia el niño, porque puede ocurrir que un niño se vea privado de los padres, pues si el niño se ve privado de los padres, la Convención responsabilizaría o daría la custodia de este niño al Estado, pero favoreciendo la búsqueda por parte del mismo Estado de padres y de familias sustitutas. Bueno, además, aquí me gustaría hacer un pequeño inciso de algo que se me puede discutir, pero yo hago la observación. La Convención se refiere a los padres. Vamos a la versión original de la Convención. La versión original está en inglés y en francés. Y la palabra utilizada en la Convención es parents en inglés o parents en francés. Ha sido traducida al castellano como padres. Entiendo que hace referencia tanto al padre como a la madre, aunque a la luz de lo que dispone la nueva legislación civil en materia de paternidad, maternidad y filiación, quizás se le podría dar otra interpretación. Pero, en todo caso, el derecho del niño al padre, a la madre, el derecho del niño a la familia, se propondría como el ideal regulativo. Y reproducir el esquema de la naturaleza está propuesto como el ideal regulativo. Bueno, pues vamos a lo interesante. En determinados supuestos de reproducción asistida, el niño se ve privado de la existencia del padre, no así de la madre, desde el momento mismo en que se decide su, entre comillas, elaboración. Esta situación se puede dar fundamentalmente en dos supuestos. Vamos a ver el primero de ellos. El primero sería
el caso de la llamada fecundación post-mortem. La fecundación post-mortem tendría lugar cuando se prevé el acceso a las técnicas de reproducción asistida a aquellas mujeres cuya pareja o cuyo cónyuge, que es quien aporta el gameto masculino, por cualquier causa muere antes de que se realice la fecundación. Bien, este mismo supuesto cabría también en la posibilidad de que la fecundación se haya producido antes de la muerte de la pareja o del marido, de quien aporta el gameto masculino, pero el embrión así obtenido permanece crioconservado y se implanta en el útero materno tras el fallecimiento del padre. Esta situación está prevista en los artículos, en el articulado de la ley tanto la de 1988 como la actualmente vigente, que es la de 2006. Para lo cual se exige el consentimiento expreso del marido, otorgado en escritura pública o testamento, y establece además el plazo máximo dentro del cual se podría realizar esta fecundación, que sería en la actualidad 12 meses. La ley del 88 preveía 6 meses, la ley de 2006 lo extendió hasta los 12 meses. El párrafo tercero del artículo 9 extendería esa posibilidad al varón que no está unido por vínculo matrimonial, es decir, a las uniones de hecho. Lo que pasa es que no especifica requisito alguno, es decir, no se exige ni siquiera la convivencia de hecho. Sobre el segundo de los supuestos, es decir, sobre la fecundación producida antes de la muerte, pero la implantación producida después de la muerte del varón que aporta el gameto masculino, la ley guarda absoluto silencio. Bien, en ambos casos de la fecundación post-mortem, yo no sé si ha quedado claro qué es la fecundación post-mortem, me parece que sí, veo que sí. En ambos casos se sabe que el niño carecerá de padre. Es posible que no carezca de la presencia simbólica del padre. Obviamente la madre ha conocido al padre, la madre puede transmitir la memoria del padre, en la casa puede haber fotografías del padre, puede haber recuerdos del padre, pero lo que no va a haber nunca es la presencia real del padre. Se me podría decir que ocurre lo mismo en el caso de los hijos póstumos. Pero yo entiendo que no estamos en el mismo caso del hijo póstumo, porque el hijo póstumo es el que pierde al padre antes de nacer. Y estamos ante un caso, en el caso de la fecundación post-morte, sin embargo, en la que el propio ordenamiento jurídico es el que hace imposible la paternidad. Es decir, no son las circunstancias las que hacen imposible la paternidad o las que hacen que no haya paternidad, sino que es el propio ordenamiento jurídico el que hace imposible la paternidad. Entonces, de este modo nos encontramos con la paradoja de que mientras las normas, y subrayo para ello el artículo 7 de la Convención sobre los Derechos de los Niños, reconocen textualmente el derecho del niño a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos en la medida de lo posible, las mismas normas van a hacer imposible esta medida. Yo no hago un juicio de valor, sino que simplemente describo cuál es la situación y manifiesto mi perplejidad ante ella. Más interesante es el segundo de los supuestos en los que decía que la ley impide o que nos encontramos ante situaciones en las que no va a haber un padre. Es el supuesto de los casos en los cuales la regulación interna de un país prevé el acceso a las técnicas de reproducción asistida a las mujeres solas, ¿no? Cosa que ocurre en el artículo 6 de la Ley Española de 2006. Bueno, dado que las regulaciones con carácter general protegen el anonimato del donante de gametos masculinos para garantizar la inmunidad jurídico-familiar del padre, es decir, para evitar que la determinación de la paternidad pudiera suponer el establecimiento de obligaciones y de deberes del padre con respecto al hijo, pues los niños así nacidos, más que ser hijos de un padre no determinado, de un padre no conocido, lo que son es hijos de padre anónimo, en el sentido de que se sabe quién es su padre, pero el secreto de la identidad del padre se guarda en los registros creados para ello. Y ese secreto se refuerza en aquellos casos, como ocurre en el caso de la legislación española, en la que la legislación opta por impedir la investigación de la paternidad, que es lo que disponen los artículos 5.5 y el artículo 8.3 de la ley actualmente vigente. Estamos así, por tanto, ante un supuesto en el que el ordenamiento jurídico priva al niño tanto de la presencia real del padre como también de la presencia simbólica. No va a existir el padre de ninguna manera. La doctrina y la jurisprudencia fundamentan el derecho de la mujer sola a recurrir, si lo desea, a estos medios, en el derecho que tiene la mujer, y que es obvio, a fundar una familia, y también en el derecho a la intimidad, de la misma manera que la sentencia Roe versus Wade del Tribunal Supremo Americano, a la que antes me refería, fundamentaría el aborto en el derecho a la intimidad. Bueno, yo entiendo que en el caso de la permisión, ¿no?, de un niño sin padre, o la posibilidad de un niño cuya paternidad es absolutamente imposible de determinar, solo una cultura que
prime la autonomía por encima del cuidado, puede anteponer los derechos de la madre a los derechos del niño. Entiendo, desde mi punto de vista, esto se puede discutir obviamente, que es una jerarquización injusta que perjudica al niño ignorando su interés superior, que sería el pretendido pilar de la Convención de 1989, que parece que no es tenida en cuenta en concreto por el sistema anglosajón y por la Ley de Técnicas de Reproducción Asistida española. Hay que decir que la prohibición de la investigación de la paternidad fue una de las causas por las cuales se recurrió de inconstitucionalidad la primera ley de reproducción asistida, la ley del 88, y no fue aceptada esta causa de recurso por el Tribunal Constitucional. Por tanto, entendió que primaba el derecho de la autonomía de la mujer, o sea, la autonomía o la voluntad de la mujer de acudir a estas técnicas solas, sin el concurso de ninguna pareja, y, por tanto, con el secreto de la identidad del donante y la imposibilidad de investigar la paternidad, pues ese derecho prevalecía sobre el derecho del hijo a investigar la paternidad. Bueno, por supuesto hay que acatar las sentencias del Constitucional, pero eso no significa que tengamos de estar de acuerdo. Yo entiendo que el derecho a la investigación de la paternidad es un derecho fundamental de las personas, que además ha costado siglos de lucha y que considero que es una lucha histórica que se ha conseguido, mientras que la voluntad de la madre para recurrir a estas técnicas sería un derecho de menor entidad, pero el Tribunal Constitucional no lo ha entendido así. Bueno, considerando que la ley establece unos límites para el recurso a las técnicas, sin prever en algunos casos una solución para los supuestos en los que se utilicen más allá de sus límites, podrían producirse otras situaciones de paternidad anónima por vía de los hechos consumados, ¿no?, que es lo que ocurriría con el anterior caso de la fecundación post-mortem si se realiza más allá del tiempo permitido por la ley, que son 12 meses, porque la ley dice que la acepta dentro de los 12 meses, lo que no dice qué es lo que pasa y cómo se determina la filiación cuando esa fecundación post-mortem se produce más allá de los 12 meses. Y sería también el caso de los hijos habidos a través del uso de estas técnicas por mujeres casadas o por mujeres que sí que cuentan con pareja cuando no obtienen el consentimiento del marido, que es lo que determinaría la filiación, o conviviente, que es lo que requiere la ley. Como ha señalado García Cantero, la ley se convertiría de esta manera en una fábrica de seres marginados, ¿no?, los hijos de padre anónimo. Y además los hace de peor situación que los hijos de padre cuya identidad no es conocida, porque a estos al menos sí que les permite, como decía antes, investigar la paternidad y determinar la filiación y, por tanto, establecer una serie de derechos, obligaciones, deberes del padre, jurídicos del padre con respecto al hijo. Bueno, la categoría de los hijos cuyo padre no era conocido era una de las categorías, o sea, el mantener esa categoría, cosa que en España se hizo hasta 1981, parece que era absolutamente denigrante para los niños. Saben ustedes que antes de que el Código Civil, mediante ley de 1981, adecuara el Código Civil al principio de igualdad prescrito, consagrado en el artículo 14 de la Constitución, pues el Código Civil distinguía distintas categorías de hijos y además concedía distintos niveles de derechos, dándole los mayores derechos y la mayor protección a los hijos matrimoniales y, sin embargo, restringía derechos a los hijos que no eran matrimoniales o a los hijos cuya filiación era desconocida. Yo esto entiendo que era denigrante. Entonces, lo que me planteo es esta nueva categoría de hijos anónimos, no de hijos de padre anónimo, ¿qué consecuencias puede tener? Si realmente también puede ser problemático para el niño. Yo me lo planteo, dejo la duda, la siembro la duda, por si luego quieren preguntar. Yo entiendo que podría ser discriminatorio, y no solamente desde el punto de vista jurídico, sino también desde el punto de vista ético, porque supondría una profunda contradicción cultural que desprecia, como decía antes, conquistas históricas que yo entiendo que son absolutamente irrenunciables. Miren, desde que en 1793 Madame de Roche publicó su Declaración de Derechos de la Mujer y del Ciudadano, que es el correlato, pero en clave femenina, de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, en esa declaración se separaba de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano para reconocer iguales derechos a las mujeres solamente en un punto, un derecho que se reconocía a las mujeres y también a los varones, pero sobre todo a las madres, la posibilidad de investigar la paternidad. Llevamos, por tanto, más de 200 años luchando por eso. Al final lo hemos conseguido en las constituciones del siglo XX y, sin embargo, ahora nos encontramos con una ley que no tiene el rango de ley orgánica, con una ley que, desde el punto de vista jerárquico, es inferior a la Constitución. La Constitución permite la investigación de la paternidad y, sin embargo, esta ley la prohíbe a determinadas personas, las que nacen por estas técnicas recurriendo a gametos masculinos de donante. Bueno, yo tampoco puedo dejar de advertir que desde el punto de vista de la psicología social se viene diciendo desde hace tiempo las posibles consecuencias, puede que no las haya, hay que decirlo, pero puede haber posibles consecuencias negativas ante la ausencia del padre.
puede producir situaciones de desestructuración o situaciones de desarraigo y son consecuencias que luego repercuten en toda la sociedad. Subrayo que es posible que no las haya, pero hay que advertir que sí que es posible que las haya y eso habría que tenerlo en cuenta. Adorno va más allá todavía que Meisterlich, que sería el que habla de esta desestructuración y desarraigo, porque prevé que no solamente se pueden producir problemas de desestructuración y desarraigo, sino que incluso se pueden generar problemas de identidad en todos aquellos casos en los que hay una donación de gametos, aun cuando la paternidad y la maternidad social del niño esté solucionada. Fíjense, por ejemplo, en los supuestos de adopción. En los casos de adopción, al adoptado, que tiene determinada socialmente su paternidad y su maternidad, o su paternidad o su maternidad, porque cabe también la adopción por parte de una sola persona, se les permite la investigación de la paternidad. Sin embargo, a quien tiene socialmente determinada la paternidad, recurriendo a estas técnicas, cuando se han utilizado gametos de donante, se le impide la investigación de la paternidad. Ciertamente, en todos aquellos casos en los que las técnicas de reproducción asistida interviene un tercero donante a la pareja, pues se está produciendo, se está incidiendo en la lógica disociativa que entiendo que es el origen de toda técnica de reproducción asistida, que será la disociación o la escisión de la procreación y de la sexualidad. Entonces, una vez producida esa disociación, pues parece que poco importen las consecuencias de otras escisiones, como puede ser la escisión entre la paternidad social y la paternidad biológica, la escisión en el caso de la maternidad, que se darían tres, entre la maternidad biológica, la maternidad social y también puede haber una disociación con la maternidad uterina o la disociación entre el lugar de la concepción y el lugar de la gestación. Bueno, pues estas son mis objeciones, mis dudas o las perplejidades que las contradicciones que plantea la ley me producían a mí y era lo que quería transmitirles esta tarde. Os agradezco muchísimo la atención prestada. Muchas gracias.